Hola, nuevamente con ustedes. Esto es en honor a la verdad. Quien les habla recibió un título de parte del Señor, y el cual es siervo inútil. Lo decimos con honor y orgullo, ya que hemos llegado a ese nivel que Dios nos ha dado. Simplemente estamos haciendo lo que nos ha mandado hacer, y es el declarar su palabra tal y cual Él la dijo, y somos de aquellos que retienen el testimonio de Jesucristo. Cuando en el último libro de la Biblia, en el capítulo 19, versículo 10, el apóstol Juan se postra delante del ángel que le está dando la revelación de Jesucristo, del Apocalipsis. Juan se postra delante del ángel y le dice: no hagas eso, yo soy un consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesucristo. Quiere decir que a través de los años, lo que va a determinar quiénes son aquellos que son hijos de Dios, siervos de Dios, o lo que es la iglesia de Dios, somos aquellos que retenemos lo que dijo Jesucristo. O sea que una cosa es tener algo, pero otra cosa es retenerlo para que no se vaya, o no se pierda, o no se diluya. Y en este día vamos a enseñar algo importantísimo. Las Escrituras dicen que hay doctrinas y enseñanzas que son peligrosas, que pueden llevar a la gente a apostatar o apartarse de la fe. Es más, Pablo dijo que si él mismo o un ángel del cielo que desciende del cielo y anuncia y predica otro evangelio del que se ha predicado conforme a las Escrituras, la Biblia dice sea anatema. ¿Dónde está eso? Gálatas capítulo 1. Pablo dijo: si yo o un ángel del cielo os predicare, os anuncia un evangelio diferente de lo que os hemos anunciado, sea anatema. Como os lo he dicho antes, se lo repito. Y él lo repite en Gálatas capítulo 1. De manera que él mismo se incluye para dar a conocer a la postrimería de aquella iglesia de Dios, como es la de hoy, en el 2016, de que debemos recordar las palabras sanas, las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y no apartarnos fuera de esa verdad, de lo que Él dijo. Y Pablo, él mismo, no se atreve ni siquiera él a ponerse a un lado, sino que se incluye, y eso lo dice en Gálatas. Para los que no saben, está en el capítulo 1, versículo 6. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Jesucristo para seguir un evangelio diferente. Así que no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Jesucristo. Quiere decir que la perversión o la desviación o cómo es que se diluye o se pierde el mensaje es a través de seres humanos. Mas si aún nosotros, dice, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente, esta es la clave, del que os hemos anunciado, sea anatema. Esta palabra anatema es una palabra fuerte que significa maldito, separado, cortado. Etimológicamente significa ofrenda a los dioses con D minúscula. Es como una cosa consagrada a los demonios. Eso es lo que significa etimológicamente la palabra anatema, que, como hemos dicho, significa cortado, separado, maldito. Entonces, esto es serio, y nosotros tenemos el llamado de nuestro Señor Jesucristo para enseñar y predicar la verdad, sin importarnos lo que pueda decir el hombre, porque no estamos llamados a agradar a los hombres. Como dijo Pablo: si yo quisiera agradar a los hombres, no sería un sirviente del Señor Jesucristo. De manera que nuestro versículo central y el título de esta enseñanza se llama otro
Jesús, otro Espíritu y otro Evangelio. Otro Jesús, otro Espíritu, otro Evangelio. ¿De dónde sacamos este título y por qué le ponemos este nombre, esta enseñanza? Eso está en 2 Corintios capítulo 11. Y voy a empezar en el versículo 2. Pablo dijo: porque os celo con celo de Dios, pues os he despojado con un solo esposo para presentarles, o sea, a la iglesia, como una virgen pura a Jesucristo. O sea, Pablo decía que yo estoy presentándolas a ustedes como si fueran ustedes una virgen pura, santa, de blanco, limpia, lavada, para presentárselas al Señor Jesucristo, porque Él es el novio, Él es el Señor, Él es el que viene por su iglesia, y esa iglesia va a estar de esa manera, la que dijo Pablo: gloriosa, sin mancha y sin arruga. Entonces, él dijo en el versículo 3: pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, también vuestros sentidos hayan sido extraviados, hayan sido confundidos, se hayan perdido, se hayan ido por otro lado de la sincera fidelidad de Jesucristo. Porque dice en el versículo 4: porque si viene alguno predicando a otro Jesús, o sea que es posible que la gente y nosotros estemos o hayamos escuchado predicar a otro Jesús. Dice que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio del que habéis aceptado, bien lo toleráis. O sea que en base a 2 Corintios capítulo 2 versículo 4, entonces es posible que exista hablándose, predicándose y enseñándose en diferentes lugares y a través de la historia a otro Jesús. Que la gente haya recibido otro espíritu y que la gente haya aceptado un evangelio diferente. Repito, Pablo en Gálatas capítulo 1 versículos 6 al 9, él dice muy solemnemente que si él mismo, el mismísimo apóstol Pablo, o un ángel del cielo que venga desde arriba con luces, con alas blancas, y les empieza a hablar una cosa diferente de la que está establecida, sea maldito, anatema, cortado, sea como una ofrenda para los demonios o los dioses con D minúscula. Eso es lo que significa esa palabra, y no estamos tratando de minimizarla. Hay conocimientos y enseñanzas que son inocuos, inofensivos, no trascendentales, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿quién es el que se rió para que Dios haya puesto el nombre de Isaac o Risa? ¿No es cierto? Hay algunos que dicen Sara fue la que se rió primero, y eso no es verdad. La razón por la cual Dios le puso a Isaac Risa o Isaac fue porque Abraham fue el que se rió, no Sara. ¿Dónde está eso? Génesis capítulo 17 versículo 17. Para aquellos que creen que sabían, pueden verlo. Génesis capítulo 17, del versículo 17 al 19, ahí está la historia, donde Dios, porque el hombre Abraham se rió, entonces Dios le dijo: llamará su nombre Risa. ¿Dónde está eso? Génesis capítulo 17. En el capítulo 18 es que Sara, detrás de la tienda, recién se ríe, y Dios nunca tuvo un diálogo con ella. Pueden leerlo. Dios nunca tuvo un diálogo. Lo único que habló acerca de Sara es: no, si te has reído. Eso fue todo lo que dijo. Así que si hemos creído por años y así nos han enseñado, bueno, creímos mal. O es como que también se haría una pregunta a todo el mundo: a ver, hay una parábola en la Biblia donde el Señor Jesús habla de los tiempos finales, cuando Él viene y su iglesia va a estar preparada o no va a estar preparada. Y entonces la pregunta es: habían 10 vírgenes, ¿cuántas se durmieron? Entonces la respuesta de casi todos van a decir
Se durmieron 5. Bueno, se equivocaron. ¿Dónde está eso? Pueden buscarlo. A ver, ¿dónde está eso? Eso está en Mateo capítulo 25 y verso 5. Mateo capítulo 25 y verso 5 dice las escrituras que las 10 vírgenes todas se durmieron. Así que yo lo que estoy haciendo es lo que Dios le dijo al profeta Jeremías: te he puesto por el reinos y naciones para arrancar, derribar, arruinar y destruir, y luego para plantar y para edificar. El trabajo de limpiar todo es el doble para poder sembrar correctamente. Escrito está, el Señor Jesús dijo que yo he venido para traer juicio, para que los que no ven vean y los que ven sean cegados. La palabra de Dios dice que los fariseos que estaban al costado le dijeron: nos dices también nosotros ciegos a nosotros. Y Jesús les dijo a los fariseos y a los judíos: si ustedes fueran ciegos en verdad, no tendrían pecado, pero porque ahora decís vemos, vuestro pecado permanece. La palabra de Dios dice que si alguno quiere ser sabio, tiene que hacerse necesariamente ignorante para que llegue a ser sabio. ¿Por qué? Porque si Dios no nos revela su propia palabra, estamos perdidos en el espacio. Y en este día estamos enseñando otro Jesús, otro espíritu y otro evangelio. Estaba diciendo que hay doctrinas y enseñanzas inofensivas como lo que acabamos de mencionar. ¿Quién se rió para que le pusieran Isaac? ¿O cuántas vírgenes se durmieron? Bueno, si contestaste 5 y se rió Sara, te equivocaste. Eso te demuestra en algo tan simple, no tiene importancia, no es trascendental para tu salvación, pero sí hay conocimientos, doctrinas y enseñanzas que el mismo Pablo decía que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para algo, para destruir fortalezas, derribar argumentos, imaginación, altiveces que se levantan en contra del conocimiento de la verdad. Ese es el problema. La Biblia dice que el príncipe de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Entonces vamos a ver aquí que es muy probable que lo que se esté enseñando en los edificios, en las denominaciones cristianas, evangélicas, religiosas, católicas, romanas, llámese como se llame, porque después de todo lo que vamos a enseñar en este día, muy brevemente, digo brevemente porque yo me podría demorar semanas y hasta meses hablando solamente de este tema, pero va a ser breve porque no puedo demorarme tanto para explicar esto. Pero vamos a recorrer a través de la historia cómo es que la verdad de nuestro Señor Jesucristo ya se estaba pervirtiendo, tanto que el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1 versículo 6, él decía él mismo: estoy maravillado, me sorprendo que tan pronto se hayan alejado de la verdad para seguir un evangelio diferente. En 2 Corintios capítulo 11, él mismo dijo: wow, me temo, me preocupa que así como el diablo, la serpiente, engañó a Eva, ustedes también se hayan extraviado. Entonces estamos en el 2016 y créanme, la iglesia verdadera del Señor Jesucristo está conformada por aquellos que retenemos el testimonio de Jesucristo. Al final de cuentas, en Apocalipsis, eso fue lo que le dijo el ángel: adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El Señor Jesús está vivo, está resucitado, está sentado en su trono, pero que a través de la suministración de su espíritu, como dice Filipenses capítulo 1 verso 19, Él está suministrando, administrando, proveyendo su espíritu continuamente a sus hijos. Y vamos a ver que ese otro Jesús que se está escuchando por la radio, por la televisión, en los templos, en las denominaciones evangélicas, cristianas, llámese como se llamen, no nos interesa en absoluto, porque estamos aquí para declarar la verdad. Pablo lo dijo, que hay otro Jesús, otro espíritu y otro evangelio. Entonces vamos a identificar aquí quién es el verdadero Jesús, quién es el verdadero espíritu de Dios y qué es el evangelio verdadero de nuestro Señor Jesucristo. Para empezar, tenemos que decir que nadie puede poner otro fundamento al que está puesto, y ese fundamento es Jesucristo.
Entonces el Señor Jesús, cuando Él empieza su ministerio, vamos a ir a la fuente original, cuando Él empieza su ministerio, en Mateo capítulo 4, versículo 17, cuando Él empieza, lo que sale de su boca, cuando Él predica, lo primero que sale, está escrito en Mateo 4, 17, empezó su ministerio diciendo, predicando, enseñando que esto, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es su mensaje, arrepiéntanse. Cuando Él termina su ministerio terrenal, resucita, se le aparece a sus discípulos en el Lucas capítulo 24, les habla de entendimiento para que comprendan las escrituras, les dice, así estaba escrito y así fue necesario que se cumpliese, que el Cristo padeciese y resucitase al tercer día y que se predicara en su nombre. ¿Dónde está eso? Lucas capítulo 24. ¿Qué dice? Que se predicara en su nombre. ¿Qué es lo que se va a predicar en su nombre? Está ahí. Y que se predicase en su nombre, Lucas 24, 47. ¿Qué es lo que Él quería que se haga después que Él partía literalmente al cielo y dejaba a sus discípulos aquí en la tierra? ¿Cuál fue el encargo que le dijo? Empezó su ministerio diciendo, arrepiéntase porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando Él se va al cielo, antes de irse, le da el encargo diciendo que se predique en su nombre. En su nombre. El nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo no se está predicando ni enseñando. En su nombre, ¿qué cosa? El arrepentimiento. Número 1, el perdón de pecados. Para poder recibir perdón de pecados hay que arrepentirse. Número 2, en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces, el verdadero Jesús, cuando empieza, está hablando de lidiar con el problema del pecado. Es más, el Señor Jesucristo, cuando antes de empezar su ministerio, hubo un precursor, uno que le preparó el camino, que se llamaba Juan. Este hombre dijo, yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento, pero detrás de mí viene otro mayor que yo, el cual no soy digno de agacharme y desatar la correa en sus calzados, porque es mayor que yo. Él, o sea, el Señor Jesucristo, os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Su aventador, o sea, el aventador es como un abanico, está en su mano. ¿Por qué? Porque está limpiando su era, está limpiando su campo, ahí donde se cosecha el trigo y se limpia la paja y se echa el ventilador para botar la paja y solo cae el grano de trigo puro y la paja con el ventilador, la paja se va. Dice, Él tiene su aventador en su mano, ¿no es cierto? Y dice que juntará su trigo y la paja la echará en el fuego. O sea que el verdadero Jesús no es alguien a que el mundo no es alguien amable. Es como que Él mismo dijo que el mundo lo iba a aborrecer a ustedes así como me aborreció a mí. ¿Dónde está eso? Por ejemplo, cuando el Señor dijo que el mundo los aborrecería, está en Juan capítulo 15. El verdadero Señor Jesús no es muy popular que digamos. Juan capítulo 15 dice, si el mundo os aborrece, 15 y 18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han aborrecido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Quiere decir que el verdadero Señor Jesús trae división cuando es necesario. ¿Dónde está eso? Juan capítulo 9, versículo 39. Dice, Juan capítulo
Está en Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, de versículo 34 al 39, dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. Wow, alguien dirá, pero ¿qué clase de cristianismo es ese? Si se supone que el Señor Jesús es príncipe de paz. Sí, el Señor dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Está hablando de la paz de Él, que sobrepasa todo entendimiento, que cuando andamos por valle de sombra y de muerte no temeremos ningún mal, porque Él está con nosotros. Que cuando se levanten las olas del mar y venga fuego o se vengan los ríos, no nos ahogaremos, el fuego no nos quemará, estaremos en paz. Si nos meten en un horno y lo levantan 7 veces en temperatura, nosotros vamos a estar bien, porque Él dijo que ni un cabello en nuestra cabeza perecerá. Esa es la paz que Él está hablando. De manera que en Mateo capítulo 10, el verdadero Señor Jesús dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa mía, éste la hallará. El verdadero Señor Jesucristo demanda una entrega total, y en muchos casos produce división cuando es necesario. De manera que el Jesús verdadero es demandante, es radical. El Jesús moderno es un buen hombre, es un maestro, suaviza con sus palabras, diluye para evitar ofender. El verdadero Señor Jesucristo nos ama lo suficiente para decirnos la verdad. El otro Jesús suaviza la palabra y te dice: está bien, Dios entiende y Dios comprende. El verdadero Señor Jesucristo nos ama tanto que dio su vida y nos tiene que decir la verdad. Una vez, cuando Él estaba caminando, yendo camino a Jerusalén, y estaba pasando por aldeas y ciudades, uno levanta la voz en medio de toda la procesión y de la muchedumbre, y levantó la voz e hizo una pregunta que hizo que el mismo Señor Jesús se detenga todo el mundo. El bullicio se cayó, no se escuchaba ni una mosca, y el Señor Jesús tuvo que responder a esa pregunta que hizo este hombre. Y esa pregunta sincera de este hombre fue, y está escrita en la palabra de Dios: Señor, ¿son pocos los que se salvan? ¿Qué estaría escuchando este hombre? ¿Qué estaría enseñando y predicando el Señor Jesucristo para que este hombre no pudo aguantarse más y tuvo que gritar en medio de toda la congregación, en toda la procesión, y tuvo que gritar desesperadamente? ¿Qué estaría enseñando el Señor Jesús? ¿Saben qué estaba enseñando el Señor Jesús? Estaba enseñando algo parecido a esto. ¿Oíste que fue dicho: no matarás? La gente sabía las escrituras. Oh, sí, eso está escrito en los 10 mandamientos. Bueno, yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable ante el concilio. Cualquiera que le diga necio, dice, ya está en problemas y lo van a culpar. Y cualquiera que diga fatuo queda expuesto al infierno de fuego. Oíste que fue dicho: no codiciarás. Pero yo les digo que cualquiera que mira una vez, no dos, porque hay unos que dicen: no, la primera mirada, la segunda, ese es el problema. No. El Señor Jesús dijo: cualquiera que mira una vez para codiciarla, ya adulteró. O sea que el Señor Jesús, cuando estaba con la gente, Él les dijo claramente, está escrito: si vuestra justicia no fuere superior, no fuere mejor, no exceda, tiene que exceder a la de los escribas y los fariseos, no va a meter en el reino de los cielos. Y cuando este hombre le dijo al Señor: Señor, son pocos los que se salvan, el Señor tuvo que contestarle la verdad. Les dijo: procuren entrar por la puerta angosta, porque muchos van a querer entrar pero no van a poder. El verdadero Señor Jesús nos ama tanto que nos dice la verdad: cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. De manera que
voy a hacer aquí una lista de diferencias. He escrito aquí: el Jesús verdadero, el Jesús bíblico, nacido como Dios omnipotente en la carne. El Jesús moderno y el otro Jesús fue un buen hombre, un maestro. El verdadero Jesús nos guía y alienta a buscar tesoros eternos. El otro Jesús promete un tesoro aquí en la tierra. El otro Jesús nos ordena que nos arrepintamos de nuestros pecados. El otro Jesús minimiza la necesidad de arrepentirnos. El verdadero Jesús nos da salvación, esperanza, gozo y paz, no como la da el mundo. El otro Jesús te da salud, te da riqueza, te da felicidad. El verdadero Jesús ha sido aborrecido en el mundo. El otro Jesús es aceptado, es tolerado y es amado en el mundo. El verdadero Jesús odia el pecado y expone la verdad acerca del pecado. El otro Jesús trata el pecado superficialmente, nunca te corrige acerca del pecado. El verdadero Señor Jesús ordena con autoridad divina. El otro Jesús te da sugerencias, no mandamientos. El verdadero Jesús dice que tenemos que tener y sufriremos persecución por causa de su nombre. Pablo también dijo en Hechos: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. El otro Jesús dice y te promete tu mejor vida hoy, así como alguien escribió un libro. El verdadero Jesús trae división cuando es necesario, ya lo explicamos. El otro promueve unidad y tolerancia a todo costo. El verdadero Jesús exalta a Dios, exalta la voluntad de Él. El otro Jesús sirve a la voluntad de los hombres antes que a la de Dios. El verdadero Jesucristo nos advierte de falsas señales, prodigios y profetas y milagros. Perdón. El verdadero Jesús nos advierte que van a haber falsos profetas, señales y prodigios. El otro Jesús magnifica, exalta demasiado las señales, los milagros. Primero eso en lugar de la palabra de Dios. El Señor Jesús le dijo a los judíos y a los fariseos: ustedes invalidan el mandamiento, la justicia, la misericordia y la fe por guardar vuestras tradiciones. El verdadero Señor Jesucristo ordena que nos neguemos a nosotros mismos, que tomamos nuestra cruz y lo sigamos hasta la muerte. El otro Jesús te anima a que te ames a ti mismo primero y que luego persigas satisfacer tus deseos y tu bienestar. Estamos en un grave problema. Vamos a ver desde un inicio cómo es que este evangelio, este mensaje se ha ido diluyendo a través de los años. Y quiero cerrar esta parte diciendo que ¿no será que la gente está escuchando a otro Jesús, otro evangelio, y estamos recibiendo otro espíritu? Porque el Señor Jesucristo de la Biblia tiene una palabra más firme y más clara que la que se está escuchando. Y vamos a ver qué es lo que la iglesia y el evangelio verdadero es, lo que Jesús dijo que es y lo que los discípulos hacían. Y continuamos con esta enseñanza: otro Jesús, otro espíritu, otro evangelio, basado en 2 Corintios capítulo 11. Estábamos diciendo que el mensaje que salió de la boca de nuestro Señor Jesucristo cuando inicia su ministerio, como lo leímos, era: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Él sale de la tierra y se va al cielo, les deja encargados a sus discípulos que vayan y prediquen el evangelio, que era necesario que la escritura se cumpliese de la manera que se cumplió, en el sentido de que Él padeció y resucitó, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento para perdón de pecados. Entonces, vamos a ver qué pasó entonces. Vamos a ver si eso es lo que se está escuchando en la televisión, en la radio y en las congregaciones llamadas iglesias. Porque ya enseñamos que la iglesia es
linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido. La iglesia somos los miembros de Jesucristo, del cuerpo de Jesús, que retenemos el testimonio de Dios, que hemos sido lavados por la sangre de Jesucristo, que hemos nacido del agua y del Espíritu. Ya explicamos qué significa eso, qué es nacer del agua y del Espíritu. Jesús se lo explicó a Nicodemo, él no lo entendió. Entonces vamos a ver acá qué significa eso, porque no podemos inventar otra cosa que no está escrita. Pablo dijo, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, no sabe nada, delira acerca de cuestiones de palabras, de las cuales nacen envidias, contenciones, disputas de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, pidiendo dinero. Eso es lo que se ha reducido el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo hoy en día, ¿no? Abrir iglesias, cuando el Señor Jesús murió por su iglesia, hay una sola. Él abrió hace 2000 años, cuando derramó su sangre. Hay una sola. Entonces cada vez que alguien abre una iglesia y le pone un nombre, ya está perdido en el espacio. Discúlpeme que lo hable así fríamente, pero esto se llama en honor a la verdad y estamos sirviendo a aquel que creó el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. De ese somos siervos y a él vamos a dar cuenta. De manera que soy responsable de lo que enseño y predico, pero tú eres responsable de lo que escuchas. Porque Jesús dijo, mirad cómo oís, porque a todo aquel que tiene se le va a dar más y el que no tiene de lo que piensa tener se le va a quitar. De manera que estamos aquí para servir al bendito Dios que creó el cielo, la tierra y el mar. Y tiene un nombre. Jesús le dijo a sus discípulos, Padre, les he dado a conocer tu nombre. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Dios tiene un nombre y se los revela a aquellos que aman. Está escrito, nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo y a que el Hijo lo quiera revelar. Así que no depende de nosotros. Depende de Dios, que tiene misericordia. El evangelio que se está hablando ahí es un evangelio totalmente falso, equivocado. El Señor Jesús dijo que el reino de los cielos es semejante a un hombre que está caminando por un campo y de repente encuentra un tesoro. Vende todo lo que tiene para comprar ese campo. Así es el reino de los cielos. Cuando nosotros encontramos verdaderamente el reino de Dios, vendemos todo. Sacrificamos todo con tal de ganarlo, porque hemos entendido de qué Dios nos está librando, qué es lo que Dios nos está ofreciendo. De manera que cuando los hombres viven impíamente, como si nunca van a ser juzgados, es porque nunca han entendido el mensaje de Dios. De manera que, ¿qué evangelio estamos escuchando por ahí? No el del Señor Jesucristo necesariamente, pero quiero que sepan que la verdadera iglesia del Señor siempre estuvo en esta tierra. Él siempre se guardó un remanente, siempre durante toda la historia de su pueblo. Cuando Elías creía que era el último, que no había quedado nadie, y se quejaba, yo soy el único que quedó, el Señor dijo, no, yo me he reservado 7000 rodillas que no han doblado, que no se han doblado ante Baal. Así que la iglesia de Dios, creo yo, esto ya es algo personal, mi convicción, la iglesia verdadera del Señor Jesucristo de los últimos tiempos es una iglesia clandestina, es una iglesia subterránea, es una iglesia que va a ser odiada. ¿Por qué? Porque no les va a gustar al mundo el verdadero evangelio. Tanto así que en el Apocalipsis están en muchísimas partes los que retienen el testimonio de Jesús. Y estos son los que le han vencido por la sangre del Cordero, por la palabra del testimonio. Y ahí se quedan muchos. Pero el versículo no termina ahí. Y dice, y porque, dice, dieron su vida hasta la muerte. Por esas tres cosas se vence. Por la palabra, por la sangre de Jesús y porque menospreciaron su vida hasta la muerte. Jesús lo dijo, el que pierda su vida por causa mía, éste la hallará. Escrito está, ningún cabello en nuestra cabeza perecerá. Entonces, vamos a leer rápidamente qué pasó en el primer mensaje de Pedro, un discípulo el cual obedeció. Cuando él predica, al último de su predicación, la gente se queda con una pregunta. Y le hacen la pregunta en Hechos capítulo 2:37. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? O sea,
¿Qué hay que hacer para irse al cielo? ¿Qué hay que hacer para ser salvo? ¿Qué hay que hacer para entrar a la verdadera iglesia? Entre comillas. Y ahí está la respuesta. Pedro les dijo. Y no les dijo otra cosa diferente a la que Jesús dijo a Nicodemo. Porque hay unos que se inventan unas cosas medias raras, interpretan unas cosas raras, en lugar de ser como niños y de sujetarse y creer como niños lo que Jesús dijo. De cierto, tienes que nacer del agua y del espíritu. De nuevo. No entendió Nicodemo. Bueno, Pedro está preguntando casi lo mismo. ¿Qué haremos para ser salvos? Y les dijo, arrepiéntanse. Lo que dijo Jesús. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. O sea, ese es el nombre. Ya enseñamos acerca de las tres personas y la Santísima Trinidad. De tres personas. Ya enseñamos eso. Todo aquel que cree que Dios es tres personas está perdido en el espacio. Dios es uno solo. Oh Israel, Jehová tu Dios uno es. Si tú crees que son tres personas, sí, claro, un solo Dios. Oh sí, pero no entiende lo que están hablando. Quiero que sepas que tú necesitas ir a los pies directamente del Creador. Él tiene un nombre. Su nombre es Jesucristo. Y que te lo revele. Pedro les dijo, arrepiéntase y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Lo que dijo Jesús, nacer del agua y del Espíritu. Ok. Segundo testimonio. Cuando Pablo se convierte, creo que está en Hechos 9, pero él cuenta su testimonio y lo cuenta, y vamos a ver lo que dice Pablo acerca de su propio testimonio, cuando ya en Hechos capítulo 2, él viene contando su testimonio. Versículo 14 dijo, y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo. Está hablando Ananías, el que Dios lo mandó a que orara por Pablo. Y entonces Pablo está contando y dice a Ananías, Dios de nuestros padres te ha escogido, a Saulo de Tarso, para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Versículo 16 de Hechos capítulo 22. Estamos hablando de Pablo. ¿Qué pasó con Pablo cuando Dios lo salva? Ahí está. Hechos capítulo 22, versículo 16. Ananías le dice a Pablo, ¿qué le dice? Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. O sea, el mismo mensaje. Y ya sabemos que la Biblia dice que él oró en capítulo 9 para que reciba el Espíritu Santo. ¿No es cierto? O sea, no ha cambiado el mensaje. ¿Dónde está ese evangelio? El líder de la iglesia cristiana del mundo se apareció a las Naciones Unidas hace poco. Un hombre argentino. Y tuvo la plataforma más grande que un ser humano puede tener, dirigirse a las Naciones Unidas, y jamás y nunca pronunció el nombre de Jesús. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? De que lo que la gente está creyendo, que es la iglesia cristiana, no es nada más ni otro menos lo que dice la palabra de Dios. Otro Jesús, otro Espíritu, otro Evangelio. Y estamos aquí para declarar la verdad, porque Dios tiene mucho pueblo para salvarlos con el verdadero Evangelio. Otro ejemplo, el Evangelio se predica por primera vez en Samaria. ¿Dónde está eso? En Hechos capítulo 8. Por primera vez se predica en Samaria. ¿Y qué es lo que pasa? En Hechos capítulo 8, Felipe va, predica. Samaria, que está al norte de Jerusalén, reciben por primera vez la palabra los samaritanos. Me refiero cuando Jesús ya se fue, los discípulos predican y el encargado es Felipe. ¿Qué dice? Felipe Hechos capítulo 8, versículo 14 dice, capítulo 8, versículo 12, voy a leer el 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, o sea que el verdadero evangelio del reino de Dios, dice, cuando creyeron a Felipe que anunciaba el verdadero evangelio, ¿qué es lo que pasó? Ahí está, Hechos capítulo 8, versículo 12. ¿Qué es lo que pasó? Lo que siempre dijo Jesucristo que tenía que pasar, que predicaran el evangelio de arrepentimiento para perdón de pecados y que recibirían el don del Espíritu Santo. Eso es lo que dijo, nacer del agua y del Espíritu.
Entonces dice la palabra de Dios, cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, ¿qué pasaba? Se bautizaban hombres y mujeres. Eso es lo que pasaba. ¿Dónde hay otro ejemplo? El primer africano que se va hasta el África llevando el evangelio era un funcionario de la reina de Candace, un africano, el eunuco famoso. Cuando Felipe está con él y le empieza a enseñar las escrituras, dice en Hechos capítulo 38, versículo 35, Felipe entonces abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y el eunuco le dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si tú crees de todo corazón, bien puedes. Sí, porque los demonios también creen que Dios es uno. Como dice Santiago capítulo 2, versículo 19. ¿Crees que Dios es uno? Bien hace, los demonios también temblan. Y dice la palabra en Santiago capítulo 2 que Abraham fue justificado por las obras. Ay, yo no sabía eso. Yo pensé que Abraham era justificado por la fe. Sí, por la fe. Pero fue justificado cuando obró. Por eso la Biblia dice en Hechos capítulo 5, versículo 32 me parece, o 22. Hechos 5, 32. Para hacerlo más exacto voy a buscarlo. Hechos 5, 32. La Biblia dice, nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. El eunuco escuchó el mensaje del evangelio y dijo, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, no impide nada. Si tú crees de todo corazón, bien puedes. Y dice la escritura, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¿Ok? El primer africano, el eunuco, Hechos capítulo 8, 35, creyó en Jesucristo y se bautizó. Ahora, los primeros gentiles, el primer capitán romano llamado Cornelio con toda su casa, escuchan por primera vez el evangelio en capítulo 10 de Hechos. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa en el capítulo 10? Esto es lo que dice. Y dice, y nos mandó que predicásemos el pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos, y de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren, o sea en Jesucristo, recibirán ¿qué? Perdón de pecados. O sea, para recibir perdón de pecados, ¿qué hay que hacer? Lo que dijo Jesús, arrepentirse. ¿Dónde está ese evangelio hoy día? Versículo 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso. Y entonces los judíos que habían venido con él se quedaron sorprendidos que también sobre ellos se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Dónde está eso? Hechos capítulo 10, versículo 45. Porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Versículo 47. Entonces Pedro dijo, ¿puede acaso alguno impedir el agua? Que dijo Jesús a Nicodemo. Dios quiere salvar a Cornelio. Dios le da el don del Espíritu Santo. Y Pedro dijo, ¿acaso puede alguno impedir el agua? Y dice la Biblia, para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Hechos capítulo 10, versículo 48. ¿Dónde está ese evangelio hoy en el año 2016? Mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús, entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Los primeros gentiles, el centurión romano se convierte. En Filipos, en Macedonia, el carcelero. ¿Qué pasó allí? En Hechos capítulo 16, ya saben la historia, estaban en la cárcel, Pablo y Silas estaban orando, hubo un terremoto, se asusta el carcelero y entonces está desesperado, se quiere matar porque cree que los presos escaparon. ¿Y qué dice? Hechos capítulo 16, versículo 30. ¿Qué es lo que dice? Y sacándolos, el carcelero le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? La misma pregunta que le hizo Nicodemo, la misma pregunta que le hicieron la gente que estaba en Jerusalén a Pedro cuando se convirtieron 3,000, la misma pregunta que los samaritanos, la misma pregunta del centurión, y ahora estamos aquí con el carcelero y les hace la misma pregunta, ¿qué debemos hacer para ir al cielo, para ser salvos, para entrar en el reino de Dios? Y les contesta, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo. Y cuando tú crees en el Señor Jesucristo, sabes lo que van a hacer. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche,
sea, en esa misma hora les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. En esa misma noche se bautizó él con todos los suyos y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Cuando uno cree en Dios de verdad, uno obedece. Los demonios también creen, pero no obedecen. Es más, el Señor Jesús, la forma en que va a juzgar a las personas no es por los milagros y las profecías y las predicaciones que van a hacer. La Biblia dice claramente que Él va a poner a su derecha a las ovejas y a su izquierda a los cabritos. Y la única diferencia es porque unos hicieron y los otros no hicieron nada. Obedecieron y los otros no obedecieron. Jesús lo dijo de esta manera: todo aquel que me oye estas palabras y las hace, lo voy a comparar a un hombre que edificó su casa sobre la roca. Ya ustedes saben la historia. Estamos hablando de vida eterna. Todo lo que hablaba Jesús eran palabras de vida eterna. Él nos dijo muchas veces que nos hagamos tesoros no acá, porque el orín y los ladrones minan y hurtan, corrompen, que tenemos que hacernos tesoros en los cielos. Nuestra verdadera vida está escondida con Jesucristo en Dios, no está acá. Por eso que estamos hablando palabras de vida eterna y estamos enseñando que el verdadero evangelio no es el que se está escuchando ni predicando allí en todos los lugares que estoy escuchando, ni en YouTube, ni en las iglesias, ni en la televisión, ni en la radio. No. ¿Dónde está el evangelio? ¿Dónde está el evangelio? Estoy leyendo acá lo que significa predicar el evangelio. Este hombre se convirtió, en aquella misma noche se bautizó, obedeció en agua y en el Espíritu. Crispo era un principal de la sinagoga. Pablo estaba en la casa vecina. ¿Qué estarían hablando, predicando y cantando? Que la sinagoga que estaba junto, había un hombre que se llamaba Crispo. Este Crispo, en el capítulo 18, versículos 7 y 8, dice: y saliendo de ahí se fue a su casa, a la casa de uno llamado, y saliendo de ahí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Otra vez, Crispo, un principal de la sinagoga, cree con toda su casa. ¿Y qué es lo que pasa? Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. O sea, creían y eran bautizados. Ese es el evangelio del Señor Jesucristo. Eran bautizados, ¿en qué nombre? En el único, en el nombre de Jesucristo. Ya había enseñado anteriormente, no, pero la Biblia dice que ir y predicar el evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así dice, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ese es el único testimonio en toda la Escritura que es correcto, porque es un nombre. Es el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Su nombre es Jesucristo. No dice en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, como si fueran tres personas. No, es en el nombre de Jesucristo. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. El que me vea ve al Padre, dijo el Señor. ¿Cuánto tiempo que estoy contigo, Felipe? Entonces, vamos a ir terminando esta parte. Pablo en Éfeso, ya conocen la historia del capítulo Hechos 19. Cuando Pablo está en Éfeso, encuentra ciertos discípulos que les preguntó: ¿han recibido el Espíritu Santo? Ni siquiera hemos oído que hay eso. Entonces, ¿en qué fueron bautizados? Bueno, en Juan. Entonces dice la Biblia en Hechos capítulo 19, del 1 al 7, dice que fueron bautizados en el nombre de Jesús en agua y luego hicieron llenos del Espíritu Santo. ¿Dónde está eso? Hechos capítulo 19. ¿Dónde está? Verso 5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. O sea, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de que cuando el verdadero evangelio se predica y el verdadero Jesucristo bautiza con Espíritu Santo y fuego, suceden cosas. ¿Qué suceden cosas? Número 1, hay arrepentimiento de pecados. Y cuando uno se arrepiente de los pecados, significa que no vas a volver a cometerlos. ¡Wow! Significa que no vamos a pecar más. Escrito está:
Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Dónde está eso? Primera de Juan capítulo 5, capítulo 3, perdón, Primera de Juan capítulo 3, creo que está en el versículo 9. Y entonces esa parte que dice que somos pecadores y que somos débiles, la palabra de Dios enseña que si alguno hubiere pecado, si alguno, está por ahí, ahí hay uno, si alguno, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, gloria a Dios por esa provisión, es verdad, si alguno hubiera cometido pecado, abogado tenemos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos y limpiarnos de toda maldad y seguir caminando. Eso no significa que sea una práctica, eso es una excepción. Porque está escrito en la palabra de Dios que los nacidos de Dios no practicamos el pecado. La Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Eso es lo que dicen las Escrituras. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Otro Jesús, otro Espíritu, otro Evangelio. Voy a hacer un recuento bien rápido de la verdadera iglesia. Más o menos en el año 325 se juntaron los padres de la iglesia. Ya Pablo y Pedro ya habían muerto. Y entonces los padres, los obispos, estaban viendo que se estaba pervirtiendo el Evangelio y entonces hicieron un concilio que se llama el famoso concilio de Nicea y crearon el credo niceno. Y voy a leer aquí el texto del credo niceno constantinopolitano original en la versión española. ¿Por qué hicieron esto? Porque ellos se dieron cuenta que se iba a perder la verdad con el tiempo. Entonces, el famoso credo de Nicea dice así: creemos en un solo Dios. Y esto es algo personal. No lo dice la Escritura, lo digo yo, este servidor. Creo que esto fue casi lo último que los discípulos hicieron para preservar la doctrina. Después de esto, la Santa Iglesia católica, apostólica, romana, como la quieran llamar, se pervirtió hasta el día de hoy. Y lógicamente de ahí salieron los protestantismos y los evangélicos y todo lo demás. Pero esto fue, creo, lo último, y lo voy a leer, el texto original en español. Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, y en un solo Señor, Jesucristo, el unigénito de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, consustancial con el Padre, por quien todo fue hecho, y que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y se encarnó por obra del Espíritu Santo y de María Virgen se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato y padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Y el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, porque son uno, es el mismo, que habló por los profetas en una iglesia santa, católica y apostólica. Confesamos un solo bautismo para la remisión de pecados. Esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Esto fue lo último que la iglesia primitiva hizo para salvar de las herejías que se estaban hablando. Después de ahí todo es historia. En el año 1054 después de Jesucristo se divide la iglesia del oriente y el occidente, lo que se llama el cisma de oriente y occidente, donde la iglesia católica romana se divide de la iglesia ortodoxa hasta el día de hoy.